Amigos de Estrato Medio, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a un nuevo video, hoy de nuevo con una gran invitada, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, que va a hablar con nosotros de todo un poquito acerca de todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, especialmente con los subsidios, porque mucha gente está interesada en saber cómo está funcionando eso, pero hay más temas, alcantarillado, regiones, de todo un poco. Ministra Catalina, gracias por estar en Estrato Medio, mi nombre es Giovanni Enciso, Alejo Vergel, se lo presento, y gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Giovanni y Alejo, me encanta conocerlos. Los había visto, pero ahora que los veo personalmente me siento muy contenta. Gracias, ministra, gracias por su tiempo especial. Estrellas, además. Gracias, ministra. Arranquemos, ministra. Arranquemos de una vez y me gustaría preguntarle por el tema de los subsidios de vivienda. Sabemos que en un pasado, así como en el DPS, le hablaba en otra entrevista lo mismo como en el DPS, había una interrogante de la ciudadanía. Los subsidios sí realmente se le están entregando a la gente que lo necesita y hemos sabido que hay una serie de filtros que ahora se están haciendo para que ese subsidio, ese apoyo le llegue de verdad al que lo necesita. Pero yo quiero saber, ¿en el Ministerio de Vivienda también se están haciendo esos filtros? Mira, debemos hablar del programa Mi Casa Ya antes de nuestro gobierno y los cambios en este año que ya ha pasado. Antes de nuestro gobierno, los subsidios se otorgaban con base en la autodeclaración de ingresos de las familias. Y siempre las familias tenían unos ingresos y declaraban un poco menos, no siempre, pero en una buena cantidad de los casos, porque así se los pedíamos. Eso daba una ventaja también para que las familias accedieran al crédito, porque obviamente la banca no le otorga crédito a los más pobres, sino a quienes tienen unos ingresos formales, a quienes tienen unos ingresos regulares. Ahí había como ese acomodo del programa. Nosotros sabemos que los recursos públicos son escasos y por supuesto hay que dárselos a quien más los necesita. Decidimos incorporar como criterio de focalización la encuesta Sisben, que es una encuesta que lleva 30 años en el Estado, que funciona, aunque tiene algunas debilidades, es el mejor instrumento de focalización. Y esto nos ha llevado a que dirijamos esos recursos públicos que son escasos a las familias que más lo necesitan. Ok. Bueno, una pregunta que sí me estaba rondando la cabeza hace rato que estábamos hablando acá con la compañera es lo que está pasando en La Guajira. ¿Cómo ha sido el desarrollo del Ministerio de Vivienda en medio de esta declaratoria de emergencia económica, social y demás que el presidente y el gobierno pues decretó para La Guajira? Bueno, la situación de La Guajira es una situación dramática. La Corte Constitucional le impone al Estado colombiano desde el año 2017, no a nosotros, desde el 2017, la obligación de darle 20 litros diarios de agua potable al pueblo guayú, a cada persona. Uno no sabe cuántos son 20 litros es un minuto en la ducha. Y no fue capaz el Estado de ofrecer esa garantía. El presidente Petro toma una decisión trascendental y es declarar la emergencia, porque con los modos regulares del Estado, la contratación, la presupuestación, la gestión pública, pues durante un año nosotros hicimos nuestro mayor esfuerzo y veíamos muchos obstáculos, muchas dificultades. La declaratoria de emergencia nos ha dado frutos. Realmente ya llevamos unas pocas semanas y ya vemos avances. Nosotros decidimos 3 momentos o 3 estrategias para garantizar el acceso a agua potable. Primero, la emergencia. ¿Cómo? Con carrotanques, llevar el agua hasta las comunidades. Quienes no conocen La Guajira deben imaginarse lo que es un carrotanque por la arena, por el desierto, donde no hay rutas. Realmente es una geografía árida, difícil. Llevar esos carrotanques a las comunidades es la primera estrategia. La segunda, rehabilitar la infraestructura comunitaria existente. Cada ranchería, cada comunidad guayú tiene su propio territorio y por décadas ha venido buscando la manera de proveerse agua. Molinos, pozos, jagüeyes, y lo que encontramos es que no funcionaban, estaban inoperantes. Nos decían en todas partes, por favor, rehabilítenos nuestra infraestructura y ya estamos en esa tarea. Hemos hecho la contratación para hacer 564 rehabilitaciones
en el próximo año, este es el plan de emergencia, ya en el mes de septiembre empezamos a ver los resultados, de aquí a diciembre esperamos tener 100 y en el curso de un año 500, este es el avance, digamos, de corto plazo. Pero la solución definitiva, porque en el embalse Ranchería hay agua suficiente para toda La Guajira, es conducir esa agua donde hace falta, en la media y alta Guajira. Eso es una obra de ingeniería inmensa, son 220 kilómetros de conducción por el desierto que estamos ya estructurando y que en unos años será la solución definitiva a este problema serísimo que sin emergencia muy difícil es resolverlo. Es que eso era lo que me generaba más incertidumbre, porque pues supuestamente la semana entrante se iba a decidir sobre la emergencia en la Corte Constitucional, eso lo desmintió la Corte, porque todavía pues no se sabe el sentido del fallo. Pero desde la oposición están diciendo, ¿para qué la decretaron si esto se podía hacer con otros mecanismos? Pues el gobierno está ahora como buscando una excusa como para mostrarse, no sé qué. Pero resulta que la realidad es que por este decreto de emergencia se están logrando cosas. Si no fuera por el decreto, ¿hubiese muchas trabas? Mira, el que cree que haciendo más de lo mismo podemos resolver el problema de agua, no se ha dado cuenta que se están muriendo los niños y las niñas y que la falta de capacidad del Estado por la vía regular para atender eso, pues nos cobra vidas. La sentencia de la Corte Constitucional es del año 2017, 6 años, y seguimos con las estadísticas de agua exactamente igual. Creo que es, no sé cómo llamarlo, es una falta de conciencia, una falta de humanidad, pensar que tomémonos el tiempo que sea necesario para llevar el agua cuando podamos. Esto es ya, es una emergencia humanitaria. Okay. Sí, incluso aprovechando y agregando algo a lo que dice Alejo, recuerdo que cuando el presidente Gustavo Petro presentó el decreto de emergencia en La Guajira ante la Corte Constitucional, una de las preguntas de los magistrados era ¿por qué por medio de decreto de emergencia y no en el Plan Nacional de Desarrollo? Y el presidente decía, o sea, es que si no lo hacemos así, no va a pasar absolutamente nada, no va a ocurrir absolutamente nada. Y quiero aprovechar ese contexto para preguntarle a la ministra, me puede responder como ministra, pero me gustaría que me respondiera más como humana. Ustedes estuvieron allá unos días gobernando desde La Guajira. ¿Con qué se encontraron? Porque es que pareciera que el tema del agua es de sentido común, hay que resolver un tema del agua. Pero los gobiernos anteriores no lo hicieron. ¿Ustedes con qué se encontraron allá? ¿Con más hambre, con más enfermedad? ¿Con qué se encontraron? Porque qué pena la interrumpo, es que tengo tantas cosas en la cabeza que quiero aprovechar. Por ejemplo, el presidente también dijo, hay agua para suplir el norte de La Guajira, pero se va todo en el mercado de carbón, etcétera, 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 pero sí hay agua para llegar hasta el norte de La Guajira. ¿Con qué se encontraron ustedes, ministra? Bueno, yo te tengo que decir que desde agosto del 2022, creo que no habían pasado 8 días y yo ya estaba en La Guajira, porque obviamente mi responsabilidad como ministra de Vivienda y Agua era cumplir con eso. No pasa un mes en que yo no esté 2 o 3 veces en La Guajira. Hoy es viernes, ayer estaba yo allá, y así ha sido todo este año de gobierno. ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué es tu pregunta? En primer lugar, una cultura guayú que nosotros no comprendemos, que realmente hay unas distancias en el entendimiento, en la manera de construir la sociedad, la comunidad, la familia, que necesitamos intérpretes para que nos expliquen qué piensan, qué quieren, y después de esos intérpretes, una buena parte del equipo del ministerio es guayú, y nos han ido explicando con las semanas y con los días, pues poder consultar. Nosotros el lunes pasado terminamos 13 consultas que reúnen todas las comunidades de la media y alta Guajira para decirles, queremos hacer esto, ¿qué opinan? ¿Cómo les parece? Y lo mejor de ese resultado, de esa labor de diálogo genuino, es que confirmaron que nuestra propuesta, que no fue sacada de la manga, fue identificada, valorada con rigor, es lo que efectivamente las comunidades guayú quieren. Obviamente una geografía difícil, es el desierto, es el calor, es la falta
de todo. Nosotros que visitamos tanto La Guajira, pues hemos aprendido a querer, a amar el pueblo guayú. Y una gran pregunta, y es cómo logramos nuestros objetivos en esta diferencia tan inmensa. Es que no es lo mismo Bogotá o Cali o Medellín, donde vivimos la mayoría de nosotros. Es un sitio difícil en todo sentido, la geografía, la distancia, el calor, la falta de recursos. Bueno, pues de la mano con las comunidades, haciendo lo que ellos necesitan. Nos han pedido rehabilitación de infraestructura y estamos dedicados a la rehabilitación de infraestructura, con la participación de las comunidades en esta labor. Realmente creo que este ha sido el proyecto más importante de mi vida, trabajar los temas de La Guajira. Lo hago con gusto, toda la vida la he dedicado a servir, y aquí pues esto es un reto inmenso. Sí. Y sé que no es fácil, ministra, pero la gente de otras zonas del país que vive en una situación similar, como en el Pacífico, dirán, bueno, y es que solo están concentrados en La Guajira, ¿y aquí qué? Porque pues en el Pacífico también se vive una situación difícil, no de ahora, desde hace muchos años, que reitero, parece de sentido común, pero nunca se hizo, como si el foco no estuviera ya en esas zonas lejanas de nuestro país. Entonces, entiendo que están concentrados también en La Guajira, pero ¿y en esas zonas también hay presencia de ustedes? Nosotros estamos concentrados donde el Estado nunca llegó, en agua y en vivienda. En agua, les pongo un ejemplo, el gobierno pasado diseñó y adjudicó 20 proyectos de agua. Al ritmo que venía invirtiendo el Estado en infraestructura de agua potable y saneamiento, necesitábamos 108 años para ponernos al día, para que 20 todos... a nivel nacional. 108 años, sí, 20 el año pasado, en el gobierno, el último año del gobierno pasado hizo 20 proyectos. Uy, no. A ese ritmo son 108 años. Nosotros hicimos el cálculo como para ver la línea de tiempo. Pues eso... estaremos muertos todos en 108 años, y nuestros hijos y seguramente nuestros nietos. Esto no puede ser, o sea, no podemos esperar ese tiempo. El presidente triplicó el presupuesto de agua, y después de eso, ¿qué sigue? Con plata no basta, hacer los proyectos. Realizamos 120 proyectos, la validación técnica, y contratamos 87, hasta donde alcanzó la plata que teníamos, y están ya en curso. La mayoría en el sector rural, en pequeños municipios. Eso no había pasado nunca. Llegan municipios que yo no sabía que existían. La lista, realmente uno se sorprende. Sí, y ahí es donde estamos en agua. En Guajira, en Pacífico, la mayoría, sector rural, sector comunitario, y vamos por más, porque para el próximo año 2024 tenemos 1.1 billones para seguir avanzando en proyectos de agua. Y en vivienda, ¿qué ha hecho siempre el Estado colombiano en los últimos 30 años? Lo que tú me preguntabas, subsidios de vivienda. ¿Dónde se ubican esos subsidios de vivienda? En las grandes ciudades, Cali, Barranquilla y Bogotá, en edificios de 5 pisos, apartamentos de 50 metros cuadrados, las familias con una deuda hipotecaria de 25 y 30 años. Eso está bien para los que lo necesitan, para los que tienen ese estilo de vida. ¿Y el resto del país qué? Hay 4.5 millones de viviendas precarias en déficit cualitativo. ¿Qué es eso? Piso de tierra, pared de tabla, techo de zinc, sin inodoro, sin cocina. Llega una tormenta y se cae. Mira, eso es un rancho, para que digamos la verdad, la gente vive mal. ¿Qué decidimos nosotros? Pues nos vamos a trabajar donde nadie llegó. Sector rural, municipios de categoría 4, 5 y 6, las zonas periféricas de las grandes ciudades. Cartagena, una es la Cartagena de los turistas, otra es la Cartagena del Pozón. Sí. Y ahí es donde estamos nosotros llegando, donde nunca nadie había llegado. El gobierno pasado hacía anualmente 4.500 mejoramientos de vivienda. La necesidad son 4.5 millones, eso no es un 4.000 es un barrio. Eso no es un pelo de un gato, no es nada. Nosotros vamos a hacer 400.000. Ya hemos hecho casi 30.000 en este primer arranque. Se multiplicaron por 1.000 los mejoramientos. Multiplicamos por 22 cuando el presidente nos dice, yo iba muy orgullosa y le dije, presidente, vamos a hacer 4 veces lo que hacían antes, 18.000 al año. Y me dice, no, eso no te alcanza para nada, vas a hacer 100.000 al año. Y yo, ¡oh!
Claro. No me sirve, dijo el presidente. Esa visión de él de transformar el O sea, país. son 100.000 a 400.000 en los 4 En años. 4 años. Claro. Y él tenía toda la razón. Cuando él nos pone ese reto inmenso, decimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? En este gobierno ya avanzamos casi 30.000 de la forma tradicional, por contratación, pero lo más importante del programa Cambia mi Casa es la manera como lo gestionamos con las organizaciones comunitarias, los albañiles, las juntas de acción comunal, quienes están en los barrios, en las veredas. Les quiero contar algo. El próximo domingo vamos a comenzar con el primer modelo, el primer proyecto de mejoramiento de vivienda en Timbío, Cauca, con la gestión por parte de una organización campesina. Ellos mismos identifican los beneficiarios, deciden qué se hace en cada una de las viviendas, si le ponen el techo, si hacen la cocina, si hacen el baño, hacen la obra y nosotros les damos los recursos para eso. El impacto que eso tiene en desarrollo económico, Claro. en cohesión social. Claro, porque la plata queda en el barrio. Claro, son los vecinos los que trabajan. Ahí estamos haciendo la paz total, ahí estamos haciendo la verdadera transformación. Realmente es muy emocionante ver este nuevo modelo de hacer política de vivienda. Hicimos una convocatoria, se presentaron 866 organizaciones comunitarias, eso es una explosión. Empezamos pues con algunas, con los recursos que tenemos este año, están los recursos para el año entrante, 1 billón de pesos, eso va a ser una alegría, eso va a ser una transformación de la vivienda y del hábitat popular. Básicamente con lo que nos está contando, le está inyectando a la economía popular y al bolsillo de la gente. O sea, está movilizando la economía con eso, porque ya el dinero no se está quedando en un contratista, en un alcalde que termina el 10% del contrato en la gente, sino que va todo para allá. ¿Y cuál es la intermediación ahí política y contractual? O sea, ¿o es directamente con el ministerio? Ninguna intermediación. Las organizaciones comunitarias nos presentan un proyecto y nosotros lo financiamos directamente. Ellos escogen los beneficiarios, hacen las obras. Mira, eso tiene impacto en capacitación, porque la gente aprende a hacer las obras, en articulación social, cohesión social, se tienen que poner de acuerdo. El que tiene menos tiene subsidio, el que no necesita, pues todos los vecinos saben que no necesita, que involucremos a estos jóvenes, involucremos a estas mujeres, trabajemos con ellos en bienestar, pues porque a la gente su vivienda se le mejora. Miren, yo les quiero contar una cosa que para mí ha sido muy conmovedor. Cuando entregamos un baño a una familia que no tenía un baño, especialmente las mujeres se acercan, me abrazan y me dicen gracias porque ahora me puedo asear en la intimidad. Ya nadie me mira, ya tengo agua para bañarme, para limpiarme, para tener mi propio espacio. Eso no lo mide nadie. Realmente el impacto de género, el impacto Humano. es maravilloso, es maravilloso. Todos los días vemos alegría en las comunidades, en las familias, entra la plata, hay optimismo, es devolverle el sueño a la gente. Ministra, o sea que ese temor que se ha venido manejando por las elecciones regionales, pues técnicamente con esto que ustedes están haciendo, pues ni modo, no hay nada que hacer, porque ya no habría, o sea, no tendría por qué intervenir un alcalde o un gobernador, sino que la contratación va directa, barrial, gremios del barrio, contratación directa. O sea, aquí para los que están esperando las alcaldías regionales, porque eso es la verdad, exacto, esos son votos, ya no tendrían que preocuparse, la comunidad no tendría que preocuparse porque la contratación sería directa con el gremio barrial. Eso es un punto importantísimo porque hay gente abusiva que viene y dice yo soy el intermediario del ministerio, yo vengo aquí a hacer el proyecto. No tenemos intermediarios. Las organizaciones comunitarias se meten en la página web minvivienda.gov.co, miran los requisitos, miran los procedimientos que son muy sencillos, nos presentan su proyecto. Ellas mismas lo elaboran con unas guías que nosotros estamos diciendo y vamos directamente a los barrios, a las veredas, a trabajar. Realmente es una transformación maravillosa. Yo creo que usted ahorita no es consciente de lo que están haciendo con eso, de la magnitud y a futuro, o sea, de lo que están logrando. Toda la vida pensando en esto y trabajando en esto y O sea, no lo he visto. el tema económico, el mejoramiento de vivienda, la capacitación de la gente, que están aprendiendo hasta contratar con el Estado, la misma gente del común. O sea, esto a largo plazo va a representar
un cambio grandísimo para el país. Yo le quería preguntar a la ministra, bueno, acá estamos hablando en confianza, le voy a preguntar, ministra, vamos a ver si la corcho, no mentiras. Hace unas semanas se hablaba de un ultimátum por parte del presidente, porque había una baja ejecución presupuestal. Pero tuve la oportunidad de preguntarle a la exministra Corcho acerca de esto la semana pasada y me decía que también el país o el sistema está lleno de obstáculos, que pareciera que ustedes a veces se encuentran maniatados. Me gustaría que usted me explicara también eso. Sé que no es culpa de ustedes, pero también parece que hay una serie de piedras en el camino que les ponen, ustedes quieren hacer, pero hay piedras. ¿Usted se ha visto afectada por eso? ¿Cómo lo ha sentido usted? Bueno, lo primero que te quiero decir es que es un cuentazo que este gobierno ejecuta mal. Si uno mira la ejecución de gobiernos pasados, en su primer año realmente ve que no estamos peor, estamos incluso mejor. El Ministerio de Vivienda, los 2 primeros años del gobierno pasado tenía 4 billones de inversión, llegó la pandemia, subieron a 6. Nosotros estamos en este año 2023 invirtiendo 8 billones de pesos y para el 24 igual número, 8 billones de pesos. Eso es doblarnos en capacidad, en alcance. Eso es un reto inmenso y lo estamos haciendo más que bien. Nosotros hemos hecho los proyectos de agua y eso no se hacía antes. Diseñar proyectos de agua, eso no es hacer una empanada. Eso se necesita mucho rigor y mucho trabajo. Hicimos 120 proyectos y contratamos 87. Y por supuesto, hasta que las obras no estén, nosotros no vamos a hacer los desembolsos, porque pues eso es un riesgo inmenso. En materia de vivienda estamos avanzando, tenemos los recursos de los subsidios asignados y eso tiene unos trámites para que se hagan los desembolsos y claro que hay obstáculos en el Estado. Pero también hay gente que conoce. Nosotros tenemos un equipo técnico muy juicioso, muy competente y hemos hecho una buena planeación y estamos avanzando. Uno primero diseña los proyectos, luego contrata los proyectos, luego ejecuta los proyectos y luego desembolsa los recursos. Y pensar que ese proceso no se haga por cualquier motivo, pues es descabellado. Así que vamos bien, nosotros ejecutamos con rigor, 8 billones de pesos en este año en el Ministerio de Vivienda. Ok, Alejo. No, porque tengo una última, quiero hacer una última, sobre todo hablarle directamente como a las personas que la están viendo, porque me imagino que muchos quieren saber, ministra, dígame, explíqueme con plastilina qué tengo que hacer para pertenecer a una lista de un subsidio, qué tengo que hacer para que yo pueda aplicar a ese subsidio que ustedes están dando de Mi Casa Ya o si se ha transformado en otra cosa. ¿Le podemos explicar con plastilina a la gente cómo puede ser beneficiaria? Listo, hay 2 líneas de vivienda, que son Mi Casa Ya, que es el programa tradicional, las familias que quieren un subsidio de vivienda. Tienen que hacer un ahorro, buscar un crédito en una entidad financiera, identificar la vivienda nueva que van a comprar y cuando ya tienen eso, el subsidio hace el cierre financiero. Ingresan al ministerio, primero en calidad de interesados, conocen el procedimiento, empiezan a hacer el ahorro, buscan el crédito, hacen su compra y si cumplen con los requisitos de las condiciones socioeconómicas que yo les decía, tienen que ser las familias que más lo necesitan, pues por supuesto avanzan en los subsidios. Nunca un gobierno como el nuestro había dispuesto 200.000 subsidios en un plan de desarrollo. Ya están. Ahí los tenemos garantizados. O sea, es mentira que ustedes acabaron los subsidios de vivienda, como dicen algunos, ¿no? Todo lo contrario, nosotros encontramos eso en un desorden porque había una fila de 500.000 familias esperando subsidio y había solamente 23.000 subsidios para este año 2023. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Poner en orden la casa, conseguir la plata. Ya están 200.000 subsidios en cada uno de los años del gobierno del presidente. En 8 años se otorgaron 265.000. En 4 años tenemos 200.000. Eso no lo sabe nadie. Es que realmente vamos adelante. Eso por la línea de Mi Casa Ya. Si lo que una familia tiene es una vivienda para mejorar, lo que tiene que hacer es juntarse
con sus vecinos, en una organización, con la Junta de Acción Comunal, en organizaciones de mujeres, en organizaciones de campesinos, y decir, bueno, nosotros tenemos estas casas en malas condiciones, nos vamos a organizar y vamos a proponer un proyecto comunitario al Ministerio de Vivienda para mejoramientos, cambia mi casa. Y con ese proyecto, claro que están todos los requisitos, todos los lineamientos en la página web del ministerio, nosotros identificamos si cumplen con los requisitos, que básicamente es estar en condiciones de precariedad, estar en un municipio pequeño, en el sector rural, pertenecer a una organización, y avanzamos, los acompañamos en la construcción de ese proyecto. Estamos muy optimistas, creemos que estos cambios verdaderamente llegan donde nadie ha llegado, que los ajustes que hicimos a Mi Casa Ya ponen en orden el programa, porque estaba realmente inflado con unas expectativas y una falta de recursos que le daba la muerte lenta prontamente si no se hacían estos ajustes. Ya los hicimos y vamos adelante. Perfecto. Pues, ministra Catalina, muchísimas gracias por estar con nosotros en Estratomedio, en el canal de Alejo. De verdad, gracias por su generosidad de tiempo y le agradezco porque lo que usted decía, hay gente que no conoce esta información y esta es la mejor forma de que la gente la conozca, porque la gente está necesitada, ávida de buenas noticias, y usted, bueno, nos trajo varias. Muchas gracias. Son buenísimas las noticias, optimismo en el gobierno del cambio. Me encanta conocerlos, ustedes que son unas superestrellas de las redes y que llegan a la gente que realmente quiere comprender qué es lo que está pasando en este gobierno. Así que un saludo a todos los que nos ven, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a todos.